Buen día, Marina, ¿cómo andás? Hola Ana, ¿cómo estás? Esta vez arrancamos bien, Sí, como el otro día. No, ya estamos más organizadas. Bueno, sí, retomamos este ciclo un poco bajo presión porque tanto Claudio como Valeria, su compañera, Valeria Edelstein, que van a visitar Chascomús este fin de semana, van a venir unos días de vacaciones y bueno, los enganchamos para que den una charla en Ciencia en el Bar. Claudio es doctor en filosofía de la UBA y tiene algunos doctorados también, tiene un amplio currículum de formación, y Valeria es doctora en química de la UBA también. ¿Te parece? No sé si Claudio nos estás escuchando. Buen día, Ana Francese, Marina Clemente y Oscar Ruiz, te saludamos. Hablamos en una entrevista que hicimos por la temática ambiental respecto a el negacionismo, ¿no?, ambiental, y bueno, vos nos traes también los riesgos del negacionismo científico en el poder. Así que, bueno, va a ser muy interesante poder escuchar lo que tenés para comentar. Sí, de hecho hay una continuidad muy grande con lo que mencionás del negacionismo ambiental, porque justamente una de las principales áreas en las cuales se da y se estudia el negacionismo científico es con respecto al cambio climático, ¿no? O sea, uno de los principales ejes en los cuales encontramos, ahora promovido desde el gobierno, una negación del conocimiento científico, es justamente entre quienes niegan la existencia de cambio climático de origen antrópico. Claudio, bueno, primero te quería contar que Claudio es filósofo y quería que contaras un poco cuáles tus investigaciones, en qué se basan tus investigaciones. Respecto de mi investigación, bueno, yo hago lo que se conoce como epistemología social, ¿no? Me dedico a un área de la filosofía que investiga la producción y la circulación del conocimiento, ya no como un fenómeno individual, ¿no?, como lo podía estudiar la epistemología clásica antes del siglo XX, que analizaba cómo un individuo aislado conoce el mundo a través de sus sentidos, a través de su razón, etcétera, etcétera, sino justamente la producción del conocimiento como algo que hacemos colectivamente, ¿no? Y desde el punto de vista de la epistemología social, justamente el negacionismo científico es un fenómeno muy interesante, además de preocupante, porque se refiere a cuestiones tales como ¿qué hacemos con la palabra de las personas expertas? Si confiamos o no en el consenso experto, cómo determinamos cuáles son los expertos confiables, etcétera, etcétera. Preguntas todas ellas que son efectivamente filosóficas. ¿Y cómo fue que a partir de esas investigaciones que vos estás realizando empezaste a dedicarte a comunicar ciencia? Aprender un poco, por suerte me toca aprender con una muy buena maestra, pero la verdad es que quien tiene trayectoria seria en comunicación desde hace varios lustros, como creo que como en el 2010 empezó, es Vale. Ella en realidad me empezó a arrastrar a esto, y lo digo en el mejor sentido, arrastrar, no es que yo no quisiera, es que probablemente yo no tenía suficiente iniciativa o no me animaba, a partir de Twitter, ¿no? O sea, cuando yo le empecé a comentar sobre algunas cuestiones filosóficas, ni siquiera de epistemología social, de filosofía en general, ella dijo, che, esto está re bueno, hagámoslo hilos de Twitter. Y entonces empezamos con unos hilos allá por el 2020 que se llamaban Epistemología 101, ¿no? Que era como, bueno, contarle a las personas vía Twitter temas muy simples, muy básicos, pero no conocidos por el gran público, de filosofía de la ciencia, ¿no? Quienes estudiaron en la UBA les van a sonar probablemente de lo que se estudia en pensamiento científico del CBC. Claro. ¿No? Entonces empezamos con eso, y después empezamos con unos hilos que se llamaban argumentos en una baldosa, que eran como argumentos filosóficos muy chiquititos, muy cortitos, por eso la metáfora de en una baldosa, ¿no?, como en el fútbol, que también eso lo empezamos a contar en Twitter, después lo hicimos libro, y después terminamos haciendo una gira, que la llamamos el Argumentour, en la cual nos subíamos a trenes e íbamos a, no sé, Junín, a Rosario, a Campana, a San Pedro, y contábamos juntos esos argumentos filosóficos. Y en esa ocasión no tuvimos oportunidad de ir a Chascomús, así que estamos compensando ahora, pero por eso, en resumen, debo decir, llegué a la comunicación gracias a Vale,
Y llegué también a la cuestión de investigar discursos anticientíficos, gracias a Vale, por una invitación que le hicieron a ella a propósito del fenómeno antivacunas para el Congreso de la Red Pop en el 2021. Que ya llevan un tiempo, digamos, dedicándose a la comunicación. Valeria sí, ya la conocemos, quizás muchas personas también la conozcan y la sigan en las redes sociales. Es conocida como Vale Arvejita y ella, bueno, tiene un podcast con Contemos Historias y también tiene, bueno, mucha trayectoria en lo que tiene que ver con la comunicación de la ciencia y lo hace recontra re bien, así que va a ser un re placer poder tenerlos en Chascomús, pero esta vez la charla es diferente con la que venían trabajando, o sea que están innovando una nueva presentación. Algo nuevo que va en línea con cosas que estamos haciendo estrictamente desde nuestro rol de investigadores, ¿no? Porque hacemos comunicación, pero también somos investigadores del CONICET ambos, que justamente nos ha llevado a publicar varios artículos acerca del negacionismo científico, así que va a ser, sí, la primera vez que hagamos una actividad pública, presencial, en la cual hagamos comunicación sobre estos temas de negacionismo científico que hasta ahora venimos abordando desde nuestro rol de investigadores. Así que eso, vamos a tener el honor de estrenar eso en Chascomús. Claudio, te quería hacer una pregunta sobre el título, ¿sí? Que dice de Mbeki a Milei, y seguramente muy pocas personas saben quién es Mbeki y por qué ustedes lo traen al título. Bueno, que cuentes quién es y por qué lo incorporan en el título. La historia de Thabo Mbeki es una historia muy sorprendente. Nos parecía que había un paralelismo muy importante y muy preocupante entre lo que pasa teniendo en Argentina un gobierno que, por ejemplo, ha negado la eficacia de la vacuna contra el dengue, ¿no? Y lo ha hecho en medio de la peor epidemia de dengue en décadas, y lo que atravesó Sudáfrica a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, al tener un presidente que se negaba sistemáticamente y con argumentos anticientíficos a promover el uso de antirretrovirales para prevenir el contagio de HIV de madres embarazadas con HIV a niños, ¿no? Básicamente, muy brevemente contado, Sudáfrica, no siendo uno de los países más poblados del mundo, ni por asomo, llegó a ser, y con mucha diferencia, el país con más infectados y más muertos por HIV durante años, y eso que llevó a, según algunas estimaciones, 300.000 muertos, se debió esencialmente a una decisión política de poner en cuestión la evidencia científica sobre el nexo del HIV con el SIDA, ¿no? El gobierno decía, no, bueno, el SIDA no está causado por un virus, y en consecuencia negarse a utilizar antirretrovirales en la población, ¿no? Sin duda el dengue obviamente mata menos gente que el HIV, ¿no? Pero el argumento es, no, bueno, miren, tener gente que niega la evidencia científica y que niega la evidencia científica en áreas muy sensibles, como la salud o como el cambio climático, no es gratis, no es solo un fenómeno pintoresco, esto nos cuesta vidas. Lo vamos a recontra disfrutar. La cita es en el bar Frank, acá en Chascomús, este jueves 18 de julio a las 19:30 horas. Como siempre, Ciencia en el Bar tiene su parte de música, así que vamos a tener también un cantante local, Viento, que va a acompañarnos con sus canciones, y bueno, a Claudio y a Vale, que para nosotros es un gran honor tenerlos, una gran satisfacción, y también poder reabrir Ciencia en el Bar en un contexto que, bueno, que para la ciencia no la estamos pasando bien. Sí, todo el sistema de ciencia y técnica está triste, por decirlo de alguna manera. Hay mucha desilusión, mucho descontento y también mucha incertidumbre y por momentos también bronca.
Así que bueno, Claudio, nos vemos el jueves, ¿sí? Nos vemos el jueves, vamos a ir en el tren, así que esperamos que no se cancele, no se postergue, pero en eso estamos. Y sí, acuerdo con lo último que dijiste, es un momento de mucha bronca y mucha incertidumbre, pero también un momento en el cual actividades como esta nos ayudan, me parece, a resistir. Entonces vamos a vernos el jueves para valorizar la ciencia, para contar lo que hacemos, para entender por qué es importante el conocimiento científico, ¿no? Digo, en una actitud de, es todo muy dramático, pero no estamos derrotados todavía. Totalmente, en una actitud positiva. Exacto. Muchas gracias por invitarnos, va a ser un honor estar en esta reapertura del ciclo.